chicas, ahora vamos a trabajar otra serie de conceptos básicos para la clase. Em, y sin mayor preámbulo, le entramos a los conceptos bueno, sobre todo el concepto de hegemonía, en contraposición al concepto de dominio. Em, Esto porque efectivamente será una noción que constantemente emplee yo en clase. A veces utilizo nociones como eh, hegemón, hegemónico, eh, o propiamente ya hablar de hegemonizar, ¿no? Este concepto nace a partir de un teórico marxista italiano de nombre Antonio Gramsci. Él fue apresado por Benito Mussolini, el gobernante fascista. Y dentro de la cárcel hizo una serie de escritos cuyo nombre hoy en día está en el mercado como Cuadernos de la Cárcel, eh, en los cuales desarrolló filosofía, teoría política y una importante crítica al gobierno que lo había encarcelado. Entre los conceptos que se pueden retomar del trabajo gramsciano, definitivamente uno de los más importantes es el de hegemonía. Los conceptos de hegemonía y dominio hacen referencia a la capacidad de influencia que se tiene sobre otro sujeto, ¿no? Sobre un tercero. La diferencia está en que, por un lado, el dominio influirá en otro sujeto a través de la amenaza del ejercicio de violencia directa. Es decir, se convence a un tercero de llevar a cabo determinada acción, de desarrollar determinada actitud, eh, con la amenaza de que si no se lleva a cabo, se le violentará, ¿no? Piensen eh, pues en el gobierno, eh, que por ejemplo el Estado, desde la perspectiva de otro importante teórico del siglo pasado llamado Max Weber, el Estado es el monopolio legítimo de la violencia. Esto quiere decir que es el único organismo en el país que tiene la capacidad de ejercer violencia directa de una forma legítima, o sea, que la gente, que la población está de acuerdo con el Estado en que ejerza esta violencia. Cuando el gobierno, a través del aparato judicial, por ejemplo, establece como un crimen determinada acción, piensen en asaltar o algo así, y que cuando alguien comete este crimen, bueno, la policía lo detendrá y utilizará la fuerza si es necesario para apresar al sujeto, ¿no? Esta es una relación de dominio en la cual un asaltante desistirá de llevar a cabo este crimen por la posibilidad de ser castigado por la policía, ¿no? A través de una violencia directa. Esto es el dominio. Si no cumples lo que te ordeno, recibirás un castigo directo. Por otro lado, la hegemonía es una forma más sutil, eh, más estilizada de influencia sobre el prójimo. Porque no va a depender de la amenaza de violencia directa, sino que buscará
controlar la información que consume un tercero para así decidir qué acciones lleve a cabo este sujeto. Entonces, la hegemonía es una influencia cultural, educativa. Pensemos en cuestiones de consumo, ¿no? Que es convencer al prójimo a través de medios que no implican violencia directa para que este sujeto lleve a cabo las acciones que nosotros queremos, ¿no? Max Weber mismo habla del poder como una probabilidad de que un tercero lleve a cabo las acciones que uno determine, que uno decida, ¿no? La capacidad de influencia que hay sobre la acción del prójimo sería el poder desde Max Weber. Y entonces la hegemonía sería el ejercicio del poder a través de medios como el convencimiento, a través de formas indirectas que no implican la amenaza del ejercicio de la violencia directa, ¿no? En esta imagen que les comparto, justo, me gustó mucho porque, vamos, es una manota. Fácilmente podría agarrar a esa cantidad de sujetos y apretarlos con fuerza y coercionarlos a que hagan lo que se quiera, ¿no? Lo que se busque. Pero por otro lado, lo que decide hacer, y en ese sentido sería dominio, ¿no? Pero por otro lado, lo que decide hacer esta mano es hegemonizar, establecer una hegemonía, ofreciéndole a cada uno de ellos lo que parecen ser diarios con información controlada por esta misma mano, ¿no? Para que el paso necesario después de las reflexiones que los lleve a hacer estos diarios sea la acción que quiera este sujeto que los está gobernando, ¿no? Que los está controlando. Estos serían los conceptos de hegemonía y dominio. Ahora quisiera pasar a hablar de las primeras teorías económicas, entre las cuales señalo el mercantilismo, la fisiocracia y eventualmente el liberalismo económico. Las teorías económicas fueron, tiene que ver con la influencia de la ilustración en la forma de gobierno, porque la ilustración llevó a que en la modernidad los sujetos dejaran de fundamentar sus acciones, decisiones, actitudes en la fe, como se hacía en la Edad Media, y comenzaran a hacerlo con la razón, con la lógica. Se cientificó, se volvió científica, se volvió científico una serie de ámbitos de la vida diaria, económica y política que antes no lo era. Entonces, por ejemplo, con la búsqueda con la búsqueda de lograr mayor riqueza en un territorio, se empezó a generar reflexión científica para ver qué es lo que efectivamente hace más rico a un reino. Y entonces nació una serie de teóricos en cuestiones de economía que defendieron una serie de postulados, ¿no? Por ejemplo, durante el mercantilismo, lo que se defendía durante esta primera, que de hecho fue la primera teoría económica, lo que se defendía era que un país era más rico conforme almacenara metales preciosos. Entonces piensen en el almacenamiento de oro y plata llevado a cabo entre los siglos XV y XVIII, todavía por monarquías absolutas,
si no es que constitucionales, con mucha suerte. Procesos que el gobierno controlaba. Piensen, por ejemplo, en las acumulaciones originarias que se llevaron a cabo en Europa y en América a través del colonialismo y cómo estas conllevaron la acumulación de piedras preciosas por parte de los reinos, ¿no? Y sobre todo, o sea, por parte del gobierno. Y es que el gobierno tenía una injerencia importantísima en los quehaceres económicos. Quiero decir que no era una cuestión de libertad individual, los procesos de economía, los procesos mercantiles que se llevaban a cabo, sino que estaban de una manera importantísima determinados por el gobierno. El gobierno a través de aranceles, impuestos, establecimiento de salarios, de tasas de interés inclusive, decidía qué se vendía y qué no se vendía para que el gobierno acumulara la mayor cantidad de metales preciosos que pudiera. Esto porque un gobierno con suficiente, ¿qué te gusta?, oro, tenía una moneda fija, una moneda firme que podía ser empleada en negocios internacionales. Un gobierno con suficiente oro podía pagarse un cuerpo militar suficientemente fuerte para defenderse de otros gobiernos o inclusive para llevar a cabo procesos de colonialismo o de imperialismo a su tiempo. Y hacerse de mayor, de mayor riqueza a través de invasiones. Esto, como les digo, duró del siglo XV al siglo XVIII, entonces tírenle que desde los 1400 hasta los 1700. Pero es que precisamente en el siglo XVIII se generan dos teorías económicas que responden, que critican al mercantilismo. En una cuestión primordial, ¿no? Estas dos teorías económicas critican al mercantilismo en una situación bien similar, que es este control del mercado llevado a cabo por las monarquías, que no le dejaba libertad a los individuos para llevar a cabo sus procesos mercantiles sin las trabas que suponían las decisiones gubernamentales. Estas dos teorías económicas serían la fisiocracia, por un lado, y por otro lado, el liberalismo económico. La fisiocracia se basaba fundamentalmente en la explotación de la tierra para la generación de riquezas. Como vimos en la clase pasada, la fisiocracia aprovechaba que la tierra había sido, desde el siglo XV, el medio de producción por excelencia. Recuerden que hablábamos de medio de producción como aquellos objetos con los cuales el humano puede interactuar para generar riqueza, a partir de los cuales se genera riqueza, ¿no? Entonces, la fisiocracia, la crítica que hace es, a ver, ¿y qué riqueza generan los metales preciosos? Porque la tierra, si se acumula, puede ser empleada desde el primer día para la generación de riqueza. A las extensiones territoriales, tú las dedicas a la agricultura o a la ganadería y en cuestión de meses te estarán generando riqueza. De una forma bien palpable, ¿no? A diferencia de los metales preciosos que simplemente se almacenan y ya, no tienen utilidad alguna. Entonces, los fisiócratas se enfocan en la acumulación de extensiones territoriales para su explotación en vez de la acumulación de metales preciosos.
como ustedes ya saben, a partir de los procesos de acumulación originaria, la tierra pertenecía a manos privadas, concretamente a manos burguesas, que se la compraron a los gobiernos. Entonces, estos burgueses lo que pensaban era, a ver, estoy generando un chorro de lana con estas extensiones territoriales que poseo, pero el gobierno no deja de limitarme, estableciendo cuánto debe costar los productos que vendo, cuánto debe costar la tierra que compro, con qué gobiernos sí puedo establecer relaciones comerciales y con cuáles no, y simplemente me está limitando. Yo, a través de mis procesos económicos, mercantiles, estoy generando un chorro de lana que, aparte de todo, parte de ella se va al gobierno. Porque, o sea, a través de la tributación, ¿no? A través del tributo, de los impuestos. Entonces, si gano yo, ganamos todos, pero el gobierno me está limitando. Entonces, algo que buscaba la fisiocracia era menor intervención estatal en los quehaceres económicos. Y en esto se relaciona muchísimo con el liberalismo económico. Miren, me voy a concentrar en la parte de abajo de esta diapositiva que les muestro, que habla del liberalismo económico. El liberalismo económico tiene una perspectiva bien similar a la fisiocracia, con respecto a la crítica que se hace hacia el mercantilismo. Lo que dice es que a través de la propiedad privada de los medios de producción es que se genera mayor riqueza, eh, y que esta riqueza no solo va a beneficiar al individuo poseedor de la propiedad de estos medios de producción, sino que a través de, por ejemplo, de los impuestos, va a generar un gobierno cada vez más, más rico y, en consecuencia, una sociedad más feliz o más capaz en cuestiones económicas, ¿no? El liberalismo económico no solo pensó en la propiedad privada de los medios de producción, quiero decir, en la propiedad privada de las extensiones territoriales, ¿no? De la tierra. Por eso el liberalismo económico se adaptó muchísimo mejor a la revolución industrial, porque simplemente hablaba de una forma general de la propiedad privada de los medios de producción, sea la tierra o sea lo que sea. Entonces, cuando se generan las fábricas, a partir del uso sistemático de las máquinas para los procesos de producción durante la revolución industrial, bueno, pues se habló de la propiedad privada de las máquinas como tal. Y entonces, se adaptó al proceso de revolución industrial, al proceso de tecnificación que se llevó a cabo a partir del siglo XVIII en Reino Unido, y que durante algo así como 110 años se extendió al resto de Europa, ¿no? Entonces, pues sería algo así como desde 1780 hasta 1870. Esos son 90 años, no 110, lo siento. Eh, y algo bien importante del liberalismo económico es que se basaba en la teoría de la ley de oferta y demanda. Recordemos que esta teoría, creo que acá puedo dibujar, habla del comportamiento del demandante y del oferente, de quien compra y de quien vende. Esto es un análisis teórico, ¿no? Que dice que cuando una mercancía tiene un precio alto y por lo tanto se encuentra en este cuadrante de por acá, el demandante va a querer adquirir una cantidad muy baja de esta mercancía. Está muy caro. Mientras que el oferente
como es mucha lana la que supone la venta, va a querer vender tanto como pueda. Y que por otro lado, el demandante, cuando el precio sea bajo y por lo tanto se encuentre en este lado de la gráfica, el demandante va a querer consumir una cantidad alta del producto, ¿no? Y por lo tanto se encuentra en este lado del cuadrante. Mientras que el oferente va a decir, no, o sea, si el precio es bajo, yo no voy a querer vender ese producto. Por lo tanto, la cantidad que venda va a ser muy baja. Esto haría que constantemente, o sea, que tengan tendencias opuestas, siendo esta la tendencia del oferente y esta de aquí la tendencia del demandante, pero con una situación determinante, que es que en algún momento necesariamente la tendencia que dibuja la oferta y la tendencia que dibuja la demanda van van a cruzarse. En un momento en el cual el precio sea suficiente para que el demandante quiera adquirir la misma cantidad de producto que el oferente esté dispuesto a vender en un precio de equilibrio. A través de este proceso teórico es que el liberalismo económico decide, o sea, defiende que el mercado se regula solo, que solito va a establecer el precio justo. El liberalismo económico, en consecuencia, va a, como les digo, va a tener un efecto impresionante durante la revolución industrial, siguiendo esta frase que, si no me equivoco, fue de... ¿De quién fue esta frase? Según yo fue de François Quesnay, que decía laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même, que quiere decir deja que se haga, deja pasar, que el mundo cobra sentido por sí mismo. Cual quiere decir, pues no metas la mano, no intentes arreglar las cosas, que el mundo tiene su propio cauce y se va a arreglar solito. ¿Cómo que se va a arreglar solito? Bueno, pues aplicado a cuestiones económicas, el mercado no es necesario que sea controlado por el gobierno, porque a través de la ley de oferta y demanda se va a regular solito. Finalmente, toquemos el tema de qué es el liberalismo político. El liberalismo político cobra fuerza en la Revolución Francesa y se basa en las ideas ilustradas de pensadores y autores como Jean-Jacques Rousseau, que establecen reflexiones en torno al contractualismo, ¿no? Contractualismo viene de contrato, del establecimiento de contratos. Chéquense esta imagen. Esta imagen no está ejemplificando un libro de Rousseau, sino de Thomas Hobbes, pero Hobbes también es un contractualista, entonces nos puede servir, ¿no? Aquí tenemos un monarca, como pueden ver, que en una mano tiene la capacidad de dominio. Aquí estoy utilizando terminología anacrónica, ¿no? Porque estoy utilizando un término generado por Antonio Gramsci ahí por 1940 para hablar de un libro que es el Leviatán, escrito por Thomas Hobbes en, ¿qué te gusta? El siglo XVI, XVII tal vez. Bueno, pues por un lado tiene la espada con su capacidad de dominio y por otro lado tiene su cetro con su capacidad de hegemonía, ¿no? Entonces gobierna y también castiga y defiende. Pero la cuestión principal, más importante que podemos ver de este monarca es su cuerpo. Como podrán darse cuenta, está conformado por personas, que es todo el pueblo le está confiriendo la autoridad para gobernar, ¿no?
Y esto es el pensamiento contractualista. Los ilustrados, pensadores ilustrados, hablaban de un hipotético pasado en el cual la gente se dio cuenta de que si ejercíamos la justicia por mano propia, cada individuo, bueno, pues multiplicado ad infinitum, o sea, vamos, imagínense que todos los individuos de un país ejerciéramos la justicia por mano propia, bueno, pues sería anarquista, ¿no? Sobre todo sería caótico. En consecuencia tendríamos que salir de este estado de guerra, generar un contrato en el cual le confiramos nuestra capacidad de ejercicio de violencia a un organismo que nos regule. Este organismo sería el gobierno. Entonces, el contractualismo lo que establecía era que el gobierno solamente estaba ahí porque su población quería que el gobierno estuviera ahí. Esto es impresionante, es un cambio muy fuerte, porque habla de una legitimación del ejercicio político no a través de la fe, no porque Dios así lo quiso, sino porque la población le está permitiendo al gobernante estar en donde está y que en consecuencia el gobernante tiene que satisfacer las voluntades individuales. Y esto es importante, ¿no? En Rousseau podemos verlo, que es que el gobernante, si no satisface lo que a su población, puede ser depuesto. O sea, como lo pusieron, lo pueden sacar, legitimando en consecuencia este intelectual el ejercicio de la revolución. La Revolución Francesa generó un lema que era el de libertad, igualdad y fraternidad. Condiciones básicas para para el ejercicio de una república y ya no una monarquía. Es decir, un gobierno que fuera cosa pública, que fuera la representación de la voluntad de su población, obligado a representar lo que esta población deseaba en su conjunto, con el peligro constante de ser depuesto en caso de no satisfacer sus voluntades. Bueno, pues aquí termina la clase, el video de hoy. Tocamos los conceptos de hegemonía y dominio y también hablamos de las primeras teorías económicas, comenzando por el mercantilismo, siguiendo la fisiocracia, eventualmente llegando al liberalismo económico, y también hablamos de su contraparte del liberalismo, el liberalismo político, ¿no? La generación de repúblicas y ya no de monarquías, a partir de teorías generadas en torno a un hipotético contrato social. Chicos y chicas, les agradezco mucho la atención que le dieron a esta clase y seguimos trabajando el siguiente video.